Asambleísta Ramiro Terán. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, aquí nosotros hemos analizado muy profundamente y escucho tan claro que se dice queda en lirismo. Busquemos el consenso, reconciliémonos, pero solamente palabras, palabras. Cada vez más lo que veo es que están mejorando los discursos, nada más. En lo que concierne en el caso del Código de Planificación de Finanzas, solicito, señor presidente, disponga que dé lectura el señor secretario el artículo 422 de la Constitución. Señor presidente. Inmediatamente, señor presidente. Constitución de la República del Ecuador, artículo 422. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados de instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia. En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional. Hasta ahí lo dispuesto, señor presidente. Gracias, señor presidente. De la misma manera solicito que con su venia o la Secretaría dé lectura de la disposición general quinta del Código. Quinta del Código. Para que me aplaudan. Dice lo siguiente, señor presidente. Disposición General Quinta. Previa autorización por el Procurador General del Estado podrá aceptarse otra jurisdicción y legislación para la solución de divergencias o controversias relativas a contratos, convenios e instrumentos jurídicos celebrados por el Estado y las entidades y organismos del sector público con gobiernos de entidades públicas o privadas extranjeras. Bien. Hasta ahí, señor presidente. Como vemos tan claro, cuando se redactaba la Constitución y cuando se analizaba el artículo 422 en Montecristi, todo el país le mirábamos con mucha tranquilidad y mucha satisfacción el saber de que ya nosotros recuperábamos la soberanía del país, que el arbitraje internacional quedaba al margen y hoy nuevamente se quiere retomar estas cosas. En los arbitrajes internacionales que me indiquen el país cuándo ha ganado, cuándo ha tenido un informe positivo, solamente para citar tantos casos. Cojámosle como ejemplo el convenio con China, que es de 1.000 millones que se acepta el arbitraje de la Corte de Londres y de Pekín en casos de conflicto. Nosotros ya llevamos allí, ya llevamos desventaja, porque las grandes potencias no van pues a ceder sus prebendas o sus controles a los países como nuestro país pequeño. Entonces yo sí creo que aquí tenemos que ser también claros. Si nosotros estamos viendo que con mucha tristeza el Ecuador firma convenios económicos de 2.682 millones de la tasa, con una tasa anual del 7%, hasta el 2010 tendríamos que pagar 4.300 millones de dólares. Y existen, en cambio, otros convenios que tranquilamente
nos pueden dar del 3 y 4%, pero nosotros buscamos siempre subyugarnos a donde posiblemente existe otro tipo de intereses más oscuros. No, señor presidente, por tal motivo nosotros planteamos de que en primer lugar se revise hasta los convenios que están hechos con China, porque francamente estamos pagando un interés sumamente alto. Aquí nos queda una duda, una preocupación. Si se hace tanta inversión o se pide préstamos, ¿en dónde se encuentra el dinero, la inversión de estos presupuestos que solamente queda en el discurso, pero en la práctica nada? En la práctica no se ve nada. O se verá tal vez mañana cuando desfilen por obligación, obligados los servidores públicos, especialmente los 100.000 de contrato que están. Eso sería de verle. Pero mientras tanto, mejorar el aparato de producción del país, mejorar el estatus de vida de los ecuatorianos. Nosotros lo que queremos es que se impulse un trabajo mucho más sostenido para que se mire el campo, se mira la ciudad, para que no se permita tampoco tanta migración por falta de trabajo, sino más bien que esos presupuestos, esos préstamos sean invertidos adecuadamente. Por tal motivo, estamos muy claros, señor presidente, de que el artículo 422 de la Constitución contradice con la disposición transitoria del Código. No, seamos coherentes. Les pedimos muy comedidamente de que este tipo de cosas acojan con buena voluntad. Caso contrario, que nos oponemos. Nosotros estamos dando soluciones, nosotros estamos planteando de que estas cosas sean también incorporadas y se van a dar cuenta de que no existe un afán únicamente de destruir por destruir. No, existe un documento, y especialmente la Carta Magna, donde esto nos manda que debemos cumplirlo. Por tal razón, hago este llamado, por favor, cójale de buen agrado. Caso contrario, nosotros nos veremos también obligados en tomar otro tipo de actitudes que siendo este código bastante interesante, muy importante y urgente, pues está quedándose en el aire. Por tal razón, le pido, señor presidente, y a través suyo, a los señores asambleístas, de que recojamos estas aportaciones, porque van en beneficio del país, en beneficio de todas y de todos. Esa es una forma de buscar alternativas, de trazar puentes, de poner puentes para entendernos, para establecer el diálogo. Caso contrario, simplemente nos hemos quedado únicamente en el enunciado y en el mero discurso. Discursos que, de acuerdo a lo que estamos viendo desde el oficialismo y el propio presidente, sí son buenos, reconozco, son buenos discursos, pero en la práctica existe el malestar en los servidores públicos, en los maestros, en los policías, en los estudiantes. Eso es mi llamado y ese es mi pedido, señor presidente. Gracias.